y vamos a ver un pequeño bonus que es algo de más allá del ciclo de vida del proyecto, sino que va a ver, tiene que ver con el ciclo de vida del producto. Bueno, el Ministerio de Obras Públicas es un servicio público que fue creado en el año 1887 y su rol actual queda definido en el Decreto Fuerza de Ley de la 850 del año 1998. En el artículo primero de este Decreto Fuerza de Ley define que el Ministerio de Obras Públicas es la Secretaría de Estado encargada del planeamiento, estudio, proyección, construcción, ampliación, reparación, conservación y explotación de las obras públicas fiscales. ¿Ya? Cuenta con 3 direcciones, que es la Dirección General de Aguas, la Dirección General de Concesión de Obras Públicas y la Dirección General de Obras Públicas. Esta dirección en particular, la Dirección General de Obras Públicas, cuenta con 5 ramas ejecutoras y 3 ramas gestoras. Y una de esas ejecutoras es la Dirección de Obras Portuarias, que es en la cual yo trabajo. En la imagen que presento es una imagen antigua del año 1932 que muestra la construcción del cable estacado que genera la costanera de Puerto Montt. ¿Ya? En esta fotografía se puede observar el cable estacado, cómo se construyó, un cable estacado metálico. Se ve casi en el centro el equipo de Inca y al fondo se puede apreciar el volcán Calbuco. Me gusta esta imagen porque representa un poco de todo lo que comprende el trabajo portuario en la región. Si bien es una ciudad que queda en el mar interior, también en esa foto se muestra el volcán. Este volcán hizo erupción el año 2014, y tuvo un impacto, si bien nosotros trabajamos en el mar, en lagos y ríos, tuvo un impacto, por ejemplo, en el lago que transportó mucho sedimento y cambió los niveles del lago, ¿ya? Y eso nos está afectando hoy, que son 6 años después, en la ejecución de nuestros proyectos, porque tenemos que redefinir los niveles del lago y los terrenos que tenemos disponibles para poder ejecutar obras. La Dirección de Obras Portuarias. La misión de dirección es proveer a la ciudadanía servicios de infraestructura portuaria y costera, marítima, fluvial y lacustre necesarios para el mejoramiento de la calidad de vida, el desarrollo socioeconómico del país y su integración física, nacional e internacional. El organigrama de la dirección regional cuenta con la dirección regional, que es llevada por una persona que es el director, que está a cargo de las unidades de planificación, la sección regional de proyectos, la unidad de construcciones y la unidad de administración y finanzas. Este es un organigrama de tipo funcional. En la dirección de proyectos hay distintos organismos, pero el más reconocido es el PMI, Project Management Institute, que define 3 tipos de estructuras organizacionales. La funcional, que sería la que está representada o utilizada por nuestra dirección, la matricial y la orientada a proyectos. Si bien nuestra dirección desarrolla y funciona en base a proyectos, su estructura es matricial. Esa es una primera complejidad, diría yo, que observamos al pretender desarrollar nuestros proyectos. Porque cada proyecto, y como vamos a ver más adelante, va pasando a lo largo de su ciclo de vida por cada una de las unidades, pero sin que haya un seguimiento continuo en todo su proceso. Entonces vemos ya desde un inicio cómo el ciclo de vida de un proyecto se ve afectado por la estructura de la organización que lo lleva a cabo. Los productos estratégicos que desarrolla la Dirección de Obras Portuarias tienen que ver con caletas de pesca artesanal, protección de ribera, obras portuarias de conectividad, borde costero, turismo y deportes náuticos y conservaciones, ¿ya? Estos productos estratégicos se ven claramente relacionados con la misión que tiene la dirección. A su vez, en esta región tenemos productos estratégicos que son más relevantes que otros, o que desarrollamos con mayor frecuencia, como las caletas de pesca artesanal, las obras portuarias de conectividad, los bordes costeros y las conservaciones. En la imagen que se ve en la presentación se observa una rampa vehicular ubicada en el sector de Hornopirén,
que es donde se da el mayor track de navegación perteneciente a la carretera austral, que son cerca de 5 horas en una barcaza para poder conectar hacia el sur y zona austral de Chile, a la región de Aysén, que está más, lo que queda de la región de los lagos, y luego la región de Aysén. A continuación, vamos a ver la geografía y distribución de la región de los lagos, que comprende las provincias de Osorno, Yanquihue, Chiloé y Palena. En el norte se encuentra la provincia de Osorno. Luego, en el centro, donde destaca la ciudad de Puerto Montt, está la provincia de Yanquihue. Al sur se ve la isla grande de Chiloé, y al sur, hacia la cordillera de los Andes, se observa la provincia de Palena. Aquí podemos ver cómo nos influye las obras portuarias en la región y cuál es su rango de aplicación. Por un lado vemos el Océano Pacífico, ¿cierto? Todos lo conocemos. Luego está la isla grande de Chiloé, que comprende, además de 40 islas pequeñas que dependen de su conectividad hacia esa isla grande, que tiene 3 ciudades principales. Tenemos canales, golfos, estuarios, lagos y ríos. Incluso en la imagen se ven algunos de los principales lagos de la región, en los cuales nosotros desarrollamos también obras. Entonces se observa que esta es una región que tiene mucha influencia de las obras portuarias. En el mapa de la región, a la derecha, se ve el mapa de Chile, y se destaca un poco en azul la región de los lagos donde está ubicada. Nosotros estamos aproximadamente a 1000 kilómetros al sur de Santiago, que es la capital de Chile. Donde en esta zona, como mencionaba anteriormente, estamos en la zona austral, y donde comienza la carretera austral y la Patagonia chilena. Bueno, los proyectos y la relación que tienen con la planificación estratégica. Primero, definir lo que es un proyecto, que esto hay varias definiciones, pero me quedo nuevamente con la que establece el PMI, y en su manual, el PMBOK, en su edición 6, establece que es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, resultado o servicio único. En el caso de nuestro trabajo, desarrollamos un producto único. Cada proyecto es diferente. La metodología que se usa para llevarlo a cabo puede ser la misma, o puede que no. De hecho, debiese adaptarse cada metodología a un proyecto en específico, y su resultado es único. Luego, el director de proyecto es la persona asignada por la organización que está dedicada a liderar el equipo responsable de lograr los objetivos de un proyecto. Y aquí se hace la primera diferencia entre, por ejemplo, un director de proyecto con un gerente de operaciones, en un caso de una empresa, un gerente funcional de una empresa, gerente general, o, por ejemplo, en el caso nuestro, que nuestra jefatura es el director de proyecto, director regional, que sería asimilado a un gerente de operaciones. El rol no debiese ser de la misma persona. ¿Por qué? Porque el objetivo de un proyecto, que debe ser velado por su director, no necesariamente es el objetivo de la organización. ¿Ya? Esa es la primera distinción que hay que tener claro. No obstante, los proyectos se utilizan como el medio para cumplir con el plan estratégico de una organización. En nuestro caso, nosotros ejercemos nuestros proyectos, desarrollamos nuestros proyectos para cumplir con la misión con la cual fue creada y opera la Dirección de Obras Portuarias. Ahora vamos a analizar el ciclo de vida del proyecto y los grupos de procesos. El ciclo de vida, como se define en el PMI, está dado por el inicio del proyecto, organización y preparación, la ejecución del trabajo y luego el cierre. En el gráfico que se ve a la derecha se observa la intensidad de uso de personal, dotación y la intensidad de los costos. Cómo van aumentando a medida que se ejecuta el trabajo y luego estos disminuyen para el cierre del proceso. ¿Ya? Estos ciclos y fases
podrían ser secuenciales o podrían estar superpuestos, ¿ya? Cuando están superpuestos generalmente se habla de un tipo de proyecto fast track. En el caso de nuestra organización trabajamos con proyectos secuenciales. Como mencionaba inicialmente, van pasando además por distintas áreas de nuestra dirección. Por lo tanto, formalmente están diseñados para que sean secuenciales. También destacar o mencionar que el ciclo de vida del proyecto no es el mismo ciclo de vida del producto. Esto de acuerdo a la definición nuevamente del PMI, porque hay otras definiciones que establecen además que el ciclo de vida del proyecto comprende el ciclo de vida del producto único. Yo me voy a quedar con la primera definición y bajo esa visión vamos a analizar el desarrollo de nuestros proyectos. El PMI también establece grupos de procesos y establece procesos de inicio, de planificación, de ejecución, monitoreo y control y procesos de cierre. Estos procesos van interactuando entre sí y el resultado de un grupo de procesos se utiliza para dar inicio y ejecutar el siguiente grupo de procesos. Se van desarrollando así y además en forma iterativa en las distintas fases del ciclo de vida, ¿ya? Entonces, cada grupo de procesos está presente en cada uno de los ciclos de vida o fases del proyecto. Bueno, vamos a analizar a continuación el ciclo de vida del proyecto de obras portuarias en el servicio público. Cómo se implementan y cuál ha sido mi experiencia en la dirección de obras portuarias. Vamos a partir con el inicio. El inicio del proyecto parte con un requerimiento de la iniciativa o de la ejecución de un proyecto. Y tiene dos componentes, o puede iniciar de dos partes este requerimiento. El primero que se da es la forma por medio de un requerimiento de los usuarios finales. Generalmente son juntas de vecinos o sindicatos de pescadores quienes solicitan que se haga una intervención. Por ejemplo, en la imagen que presento a continuación es una conservación de un muelle en Chiloé, en la zona austral de esta isla grande que yo les explicaba en un principio, que fue posterior al terremoto de Chiloé 2016. Este terremoto fue un terremoto, digamos, muy concentrado, de una magnitud que no es tan grande para la realidad chilena, 7.6 MW, pero sin embargo fue muy localizado en la zona y muy próximo a la zona que estaba este muelle, y generó un gran daño, de forma tal que se tuvo que demoler todo el cabezo es la parte superior o extrema del muelle, y reemplazar completo. Se hizo esta intervención, se estaban ejecutando las obras, y en ese proceso la comunidad, que era sindicato de pescadores y también junta de vecinos, de una localidad muy aislada, solicitaron una protección del borde costero. Como se ve en la foto, ese sector está totalmente socavado y pierden cerca de 2 metros de costa por año, en cada invierno generalmente, y de esa manera los vecinos tienen que ir desplazando los cercos, y es el sector que además por el cual transitan, porque en este sector, en esta zona aislada, no hay calles, no hay mayores servicios públicos que una posta y una escuela. Entonces, nosotros estamos ejecutando una obra y los mismos usuarios fueron quienes levantaron este requerimiento de iniciativa. La otra forma del requerimiento de la iniciativa es por medio de autoridades políticas y administrativas, alcaldes y concejales, diputados y senadores, intendentes y presidentes. Generalmente estos se dan por necesidades de intervención mayor en algún sector o por medio de emergencia, ¿ya? Esto se hace por medio de cartas, generalmente dirigidas al director, instruyendo o solicitando la ejecución de distintas obras. Esas son las dos fuentes de requerimiento de la iniciativa, que forman parte del inicio del proyecto. Luego, como también parte del inicio del proyecto, está el levantamiento de necesidades. En el levantamiento de necesidades se tiene que apelar al uso final que va a tener la infraestructura que se desarrolle. Entonces nosotros tenemos que visitar el sector,
que se va a intervenir, y conversar con las comunidades, cuáles son las condiciones que él requiere para operar, cuál es el tipo de carga que se traslada, y eso no hay otra forma mejor de hacerla que por medio de interacción con los usuarios, ¿ya? Aquí muestro, en la imagen te mostraba anterior también una instancia de levantamiento de necesidades en terreno, en una caleta, caminando porque no había otra forma. Había una forma por mar, perdón, pero muy incierta por las condiciones del eje. Y aquí muestro otro sector también bien aislado que requiere de 5 horas de navegación para poder acceder y entrar en contacto con la gente. Estas actividades comprenden el levantamiento de necesidades. Luego de eso, terminamos la fase de inicio, ¿ya? Y comienza la fase de organización y preparación del proyecto. Para eso hay una estructura que nosotros seguimos que es por medio del desarrollo de un perfil del proyecto. En este perfil se hace un diagnóstico, donde se define una situación sin la intervención. Luego se analizan las alternativas del producto, o sea, cómo sería la situación con la intervención, ¿ya? Con distintos tipos de intervenciones, además. Por ejemplo, en la imagen se muestra la alternativa de localización del varadero de Alcagüe. Tenemos un proyecto que queremos hacer, ¿cierto? Y se evalúan distintos sectores en los cuales nosotros podríamos intervenir. También se pueden evaluar distintas alternativas de solución. Se evalúa para cada una de estas alternativas los beneficios potenciales que tendría. Junto con eso, a evaluar las alternativas principales o más que generan mayor beneficio o rentabilidad social, se establecen las definiciones para ejecución. ¿Cuáles son los estudios básicos que vamos a tener que desarrollar durante la ejecución del trabajo? ¿Cuál es el diseño? ¿Qué es lo que va a comprender ese diseño? Y finalmente, ¿cómo se va a construir? ¿Ya? Esto comprende la parte de organización y preparación, ¿ya? Luego se desarrolla una evaluación económica y definir el valor social de este proyecto. No olvidar que estamos hablando de obras públicas, por lo tanto, toda la evaluación que se realiza del éxito y del beneficio que genera un proyecto es por medio del valor social. Para finalizar esta actividad, se presenta un perfil del proyecto, este documento, donde se analizan las condiciones, el diagnóstico, situación inicial, la alternativa entre el proyecto. Se presenta el perfil al Ministerio de Desarrollo Social. Y este ministerio es quien aprueba la iniciativa, establece que el proyecto es rentable socialmente y que se van a futuro disponer de los fondos para poder ejecutar tanto el estudio básico, el diseño, como la construcción. Esta es la etapa de organización y preparación. En las imágenes que se presentan podemos ver alternativas del producto. En el caso particular, esta era la infraestructura multipropósito de Chonchi, donde pueden observar en la imagen una explanada con edificios centrales, ¿cierto? Era una alternativa. Después una alternativa con edificios en el perímetro posterior. Cada uno tiene sus ventajas operacionales, para el flujo de camiones. Soluciones con muelle transparente, que es un muelle por medio de pilote, que su ventaja es que no altera la hidrodinámica del océano en el sector. O un muelle por medio de tablestacas, que sí es opaca, es la definición estructural, opaca, pero lo que hace es que altera la hidrodinámica, pero también establece una bahía de protección al interior de la dársena, ¿ya? Esas alternativas tienen que evaluarse y decidir cuál es la mejor y cuáles son los costos asociados durante este desarrollo de perfil. Se desarrollan las evaluaciones a modo grueso, porque aquí se establecen solamente los conceptos de cuál va a ser la solución, ¿ya? Esto en la etapa de organización y preparación.
Luego comenzamos con la etapa de ejecución del trabajo, ¿ya? La que comienza con el desarrollo de estudios básicos. Los estudios básicos comienzan con la preparación de los documentos de licitación. ¿Ya? Una vez que nosotros obtuvimos el visto bueno o la aprobación de la intervención por parte del Ministerio de Desarrollo Social, nosotros desarrollamos los términos de referencia y documentos de licitación para los estudios básicos. Se licita los diseños, o sea, los estudios básicos, perdón, a una empresa consultora, y luego de la presentación y evaluación de las ofertas se adjudican los trabajos a la empresa que estableció que era la de mayor interés fiscal. La adjudicación y la evaluación de las empresas consultoras, a diferencia de las obras, como vamos más adelante, se define una componente de la evaluación técnica de su propuesta y una componente de la evaluación económica, ¿ya? En las obras públicas se asigna ponderación solamente al monto menor o al más conveniente económicamente, teóricamente hablando también que es más conveniente. Pero en las consultorías se establece una evaluación también por la oferta técnica, la calidad de profesionales, la metodología que van a utilizar, si es que proponen la ejecución de estudios adicionales por parte de la empresa, y cualquier otro tipo de mejora que representen una empresa por sobre otra, más allá de lo netamente económico. Luego se desarrolla la consultoría de estudios básicos, y esto es visto como una adquisición, una compra por parte del Estado de estos servicios, que queda establecido y reglamentado en el Reglamento de Contratación de Trabajo de Consultoría, Decreto Supremo MOP número 48 del 94. Este reglamento establece los criterios o las normas para licitar, adjudicar, ejecución, responsabilidad tanto de la empresa consultora como de la inspección fiscal, establece los roles y responsabilidades de ambas partes y qué hacer en caso de que el proyecto se desarrolle con éxito, como que la consultoría no termine de buena manera, ¿ya? Todo esto está restringido y definido en el Reglamento de Contratación de Trabajo en Consultoría, que define por normativa que haya un inspector fiscal, ¿ya? Y aquí es donde les presento por primera vez el personaje de inspector fiscal, que en este caso es el rol que yo desarrollo, que podría verse interpretado, por ejemplo, por parte de las empresas consultoras como el director de proyecto. Pero aquí hay que tener claro que las empresas, ni las consultoras, ni las empresas contratistas son las que desarrollan los proyectos. Los proyectos son desarrollados por las empresas mandantes o la organización o institución mandante, que en este caso es el Ministerio de Obras Públicas y la Dirección de Obras Portuarias. El contenido de estos estudios básicos es bastante diverso y lo vamos a ver con ejemplos, ¿ya? Luego de ejecutados estos estudios básicos, conocer las condiciones naturales con las cuales tenemos que realizar el diseño y la construcción de las obras, viene el proceso de cierre de consultoría y aprobación final. Se emite un documento oficial con el cual se aprueban los resultados de la consultoría, ¿ya? Digamos, sería como un acta de aprobación de esta consultoría. Y luego se termina el contrato, ¿ya? Se produce un cierre administrativo de todo este proceso que fueron los estudios básicos. Los estudios básicos pueden durar un año, año y medio, depende del tipo de estudio. Por ejemplo, ¿qué estudios se hacen como estudios básicos? Están, por una parte, los sondajes lacustres o marítimos, como vemos en la imagen, que se toman muestras del suelo a una profundidad de 15 o 20 metros, por lo general, a veces más, nunca menos, pero a veces más dependiendo del tipo de obra que se vaya a proyectar, y eso quedó definido en la etapa de organización y preparación. También hay mediciones de viento in situ,
que también pueden durar, dependiendo del proyecto, pueden durar desde 30 días mínimo hasta 6 meses o un año de mediciones en terreno, lo que nos permite hacer un modelamiento del oleaje. El oleaje es muy relevante tanto para la operación de la infraestructura portuaria como para el diseño. Aquí en la imagen vemos una gráfica del modelamiento del oleaje, donde en color rojo se destacan sectores, por ejemplo, del lago Espolón, que queda en la provincia de Palena, donde hay un oleaje por sobre los 35 centímetros. Es un oleaje bajo. En algunas partes podemos nosotros llegar a tener un oleaje de 4 metros, o 5,5 es el máximo que yo he visto, perdón. Que eso no permite la operación de ningún tipo de nave. También nosotros medimos en algunos sectores, dependiendo del uso que tengan, las corrientes. Hay dos formas de medir las corrientes, o dos mediciones. Corrientes lagrangianas, en las cuales una especie de boyas con sensores y rastreo GPS se depositan en el mar y se hace un rastreo de su movimiento. Eso se llaman derivadores, porque se dejan la deriva y se controlan su desplazamiento por corrientes. Y están las corrientes eulerianas, que se miden con medio de punto fijo, a distintas profundidades, miden cómo se va desplazando el agua en ese punto. ¿Ya? Esos dos tipos de mediciones. En este caso particular son las corrientes lagrangianas tomadas en islas de sectores, que son las mismas islas que yo mencioné anteriormente y quedan bien distantes. Esto desarrollado por una empresa consultora. Podemos tomar mediciones de las mareas, que eso es un análisis crítico, que define la cota a la cual nosotros vamos a desarrollar nuestra infraestructura marítima, y generalmente también define la longitud de nuestra infraestructura. Si es que tenemos una rampa o un muelle, nos va a definir el rango de mareas y la topobatimetría, hasta qué distancia o qué rango de operación va a tener. Estos estudios de marea se miden por al menos 30 días en terreno y nos permiten generar gráficos como el que acabo de presentar, en el cual se estudian qué variaciones tienen. Este análisis es bastante crítico porque, dada la condición oceanográfica que tenemos en nuestra isla, en nuestra región, tenemos sectores donde la variación de marea puede ser desde 1,5 metros o 1 metro en las zonas cercanas al Pacífico, hasta cerca de los 6 o 7 metros en las zonas de los fiordos, ¿ya? Porque en esas zonas el mar entra según la marea, pero tiene, como es una zona alargada, pronunciada, tiene una inercia mayor, por lo tanto el agua también se desplaza por más tiempo y alcanza una mayor altura. Tener claro esa condición es muy relevante y debe hacerse en cada sector donde se va a proyectar una nueva obra o infraestructura. En nuestra quehacer también se ha vuelto en los últimos años muy relevante el levantar líneas bases arqueológicas, sobre todo en el sector de Chiloé, en esta isla grande, donde hubo muchos habitantes en la prehistoria, que generaron asentamientos que al día de hoy son patrimonio en Chile. Por lo tanto, nosotros no podemos intervenirlos sin la aprobación de un Consejo de Monumentos Nacionales. Entonces, en esta etapa de estudios básicos se contratan arqueólogos, hacen levantamientos, y evaluar los resultados de presencia o no de patrimonio arqueológico, y luego tienen que hacer todas las gestiones para poder intervenir si es que es necesario y poder hacer nuestros proyectos. Los estudios básicos también comprenden estudios territoriales para ver si el emplazamiento que nosotros queremos utilizar es público, es de algún privado, si es que hay que hacer expropiaciones. Como ya mencioné, también hay mediciones de viento, hay calicatas, transporte de sedimentos también, que puede ser un fenómeno que afecte mucho la operación de la infraestructura. Más adelante también tengo imágenes de ese efecto.
Esos son los resultados de la primera parte, digamos, de la ejecución del trabajo, que es los estudios básicos. Luego de eso viene la etapa de diseño, también en la parte de ejecución del trabajo, que puede ser por medio de una licitación a empresas consultoras o diseño interno. En mi caso particular, trabajo bastante con diseño interno. O sea, yo soy el que tengo que hacer la ingeniería con el equipo de proyecto de la dirección, o licitamos obras. Las obras que son mayores, más complejas, de mayor envergadura, generalmente son licitadas. A nosotros, como las obras portuarias en particular son muy específicas, no es que haya muchas empresas consultoras que lo desarrollen, y el proceso de licitación a veces y el diseño no presenta los resultados que nosotros nos gustaría tener. Se usa mucho la herramienta de diseño interno, la metodología en que nosotros diseñamos la obra, porque básicamente nosotros tenemos tanto el conocimiento de lo que queremos como de lo que podemos hacer. Entonces, muchas veces nos sale, cuando son obras sencillas, es más efectivo y eficiente que lo hagamos nosotros. Pero con obras mayores se licita. Este proceso de diseño sigue la misma estructura de los estudios básicos porque son por consultoría, y luego de la licitación, donde nosotros generamos los términos de referencia, decimos cuál es el tipo de obra que se debe diseñar, cuáles son los documentos que debe presentar el consultor para poder licitar, presupuesto, especificaciones técnicas, el tipo de plano, las especialidades involucradas, las formas de pago. Se licita, se presentan las empresas con sus ofertas, evaluamos y adjudicamos. Luego se realiza la inspección fiscal de consultorías, nuevamente por este reglamento que establece cómo hacerlo y las bases de trabajo. Se desarrolla la consultoría. Las consultorías tienen una duración real de cerca de 1 año y medio, 2 años de ejecución. Y luego de ejecutar la consultoría se produce el cierre, nuevamente con esta acta o documento de aprobación de la consultoría en que se les dice a la empresa que el trabajo fue finalizado y aprobado. Y se liquida pagando todas las retenciones que están establecidas en el documento de contrato, y en particular en este reglamento se establece cómo se va a hacer. Los diseños, vamos a ver los contenidos de esta consultoría de diseño. Hay actividades de participación ciudadana, donde se levanta, por una parte se corrobora lo que fue el levantamiento de necesidades, se van presentando anteproyectos, se recogen observaciones que se incorporan en el diseño. Generalmente las consultorías tienen 2 o 3 actividades de participación ciudadana en la etapa de anteproyecto y de diseño final. Al menos pueden ser anteproyectos o diseños que contemplen la consulta indígena. Cuando un proyecto en Chile afecta los intereses o interviene por sobre un área de pueblos originarios, el Ministerio de Desarrollo Social es quien define si aplica o no aplica la consulta indígena. ¿Ya? Se envía una consulta de pertinencia y el Ministerio de Desarrollo Social lo define. En caso que lo defina, debe hacerse una consulta indígena, en que se establece un proceso de diálogo con las comunidades cerrados, porque las participaciones ciudadanas son abiertas a toda la comunidad, autoridades, juntas de vecinos. En el caso de la consulta indígena, son cerrados con las comunidades, ¿ya? Con el espíritu de colaboración y de que el proyecto contemple e incorpore su visión. Finalmente, el proyecto debiese contar con la aprobación de las comunidades para poder ejecutarse. Ese es el espíritu. La imagen presenta un modelo virtual de anteproyecto, en este caso de la costanera de Puerto Octay, ¿ya? Estos son antecedentes que también, el modelo virtual refleja lo que es el diseño, pero mi intención es mostrarle el trabajo también que desarrollan como anteproyecto en las consultorías. Se desarrollan análisis estructurales, modelos. En el caso particular de la imagen, presento un modelo estructural de la rampa peatonal en una isla. Esto está diseñado en base a pilotes. Más adelante vamos a ver un poco la ejecución de esta obra.
se analizan o se gestionan todos los permisos requeridos para poder después ejecutar la obra. Recuerden que estamos en la etapa de ejecución del trabajo, dentro del ciclo de vida del proyecto, pero en la etapa de diseño. Tenemos que asegurarnos que ese diseño después se pueda construir. Por lo tanto, debemos contar en esta instancia con la aprobación de todos los organismos que correspondan. Las empresas desarrollan el presupuesto asociado, que tienen que contar en distintas instancias de revisión de parte de la inspección fiscal y su equipo de apoyo, y desarrollan toda la planimetría, ¿ya? Con las distintas especialidades, obras terrestres, obras marítimas, lacustre, arquitectura, electricidad, sanitario, agua potable, agua lluvia. Se desarrollan los proyectos completos. Luego, una vez finalizado el diseño, comienza la etapa de la construcción. Ya. Los estudios básicos y el diseño son desarrollados por empresas consultoras, bajo el reglamento de contratación de trabajos de consultoría. La construcción es desarrollada por empresas contratistas, en las que también se desarrolla un proceso de licitación y adjudicación. La licitación con los mismos documentos que fueron desarrollados en la etapa anterior de diseño. Esta obra, una vez adjudicada, se establece un inspector fiscal de obra o inspectora fiscal de obra, cuya labor queda establecida en el Reglamento de Contratación de Obras Públicas, Decreto Supremo MOP número 75 del año 94, que tiene el mismo espíritu y función del Reglamento de Consultorías. Pero este documento es mucho más extenso y mucho más restrictivo respecto a las atribuciones que tiene la empresa contratista y empodera de mucha mayor fuerza al inspector fiscal. Luego vamos a ver ejemplos de las distintas obras que se ejecutan durante la construcción de las obras portuarias en la región. Pero se desarrolla la construcción y finalmente se establece una recepción de obra, que generalmente cuentan con una aprobación provisoria, que es inmediata a la ejecución de la obra, y una aprobación final. La aprobación final es un año posterior a la recepción provisoria. ¿Ya? Se asegura el Estado de que al menos por un año las obras operen en buenas condiciones, y en caso de que se presente algún problema, el contratista está obligado a reponer y reparar lo que corresponde. Luego de esa recepción final, que es posterior a un año, se produce la liquidación del contrato y se devuelven todas las retenciones y garantías que se exigieron al momento de adjudicar la obra. ¿Qué tipo de obras o faenas se ejecutan en el terreno durante la construcción? La obra principal, como obra marítima, para el caso de muelles transparentes, le conté cuál es la diferencia entre obra transparente y obra opaca, es la hinca de pilotes, ¿ya? En la imagen podemos ver los pilotes, ¿cierto?, como están siendo hincados algunos, los que ya fueron ejecutados con su superestructura ya montada, y la torre de hinca de pilotes, ¿ya? Esta balsa es una balsa que se lleva flotando, luego se para sobre esos tres apoyos y se levanta una torreta, sobre la cual se eleva un peso con un martinete y se deja caer sobre los perfiles metálicos, enterrándolos. En este caso, en este proyecto, había un sector con muy mala mecánica de suelo y alcanzamos los 22 metros de ficha, con un largo total de cerca de 36 metros. También se ejecutan movimientos de tierra. ¿Cuál es la diferencia aquí de un movimiento de tierras en faena marítima versus un movimiento de tierra en faena normal o terrestre? Si bien, como vemos, ambas se ejecutan en seco, es muy importante lo que yo mencioné antes del rango de mareas. En ese sector, por ejemplo, tenemos 6,5 metros de variación de marea. Por lo tanto,
cuando las máquinas están en la zona más hacia el mar, tienen que tener muy claro los horarios en que sube y baja la marea. Porque así como en la foto se ve que está descubierto y en seco, a la hora siguiente el mar ya subió, y si no está bien coordinado, y ocurre lamentablemente, las máquinas pueden quedar atrapadas y se inundan, ¿ya? Hormigones in situ y hormigones de obra. Nosotros, como mencioné, en la isla grande de Chiloé hay cerca de 40 islas pequeñas, ¿ya? Ya en la isla grande de Chiloé el suministro de hormigón es complejo, hay algunas plantas, no muy grandes, pero en las islas aledañas prácticamente imposible en algunos sectores llegar con hormigón fresco, un camión. Por lo tanto se tiene que desarrollar hormigón in situ. Para eso se debe trasladar un mezclador a la faena, transportar todos los materiales, contar con el equipo de medición de control de calidad, hacer las coordinaciones con el laboratorio y además tener en cuenta lo que yo mencionaba del rango de marea. En la imagen se ve, por ejemplo, unas gradas que se integran en el mar, y estas gradas en alguna hora están descubiertas y a la otra hora siguiente están plenamente bajo el agua. Entonces esa es una condicionante, la condicionante logística para poder llegar a algunas de estas islas en la zona austral es bastante importante. Hay obras en las cuales los gastos generales tienen una incidencia de cerca del 60 o 70%. O sea, gran parte de los costos no están asociados al costo directo, sino que a gastos generales, por las condiciones de aislación que presentan estas faenas. Otra opción que se trabaja en la medida de lo posible es el uso de prefabricado de hormigón. Nosotros trabajamos preferentemente con elementos de hormigón en las zonas aisladas, porque no están afectos o sufren menos del efecto de la corrosión y requieren menos mantención. Por lo tanto, también dependiendo de la zona geográfica, nosotros usamos materiales diferentes por la complejidad de llegar a hacer una mantención o una conservación después a la obra. En este caso son prefabricados de hormigón, se ven en una imagen con vigas. Estas fueron construidas en Puerto Montt y luego trasladadas en barcaza hasta el sector de Inío. La barcaza se demoró cerca de 36 horas para trasladar el material desde Puerto Montt. Considerando que pernoctaron en el océano, se refugiaron en una bahía, perdón, por una condición de mal tiempo. Entonces, la logística es un tema importante durante la construcción de este tipo de faenas y la coordinación con las condiciones del mar. Aquí muestro una imagen de lo que mencionaba antes, el transporte de este tipo de suministro. Ahí se ve una excavadora, ¿cierto?, tomando una viga para posicionarla y dejarla en la playa, de la barcaza que yo mencionaba. Luego de la ejecución del trabajo, ¿cierto?, viene la etapa de cierre. En el cierre se produce la entrega para la operación de la infraestructura que nosotros desarrollamos. Esta entrega se hace por medio de convenios que pueden ser generalmente con municipalidades, sindicatos de pescadores o navieras, depende del tipo de infraestructura que desarrollemos y su ubicación. Por ejemplo, en islas pequeñas, donde las municipalidades no tienen acceso tan sencillo, y las navieras no les es rentable operar en el sector, operan lanchas de recorrido, que son del Ministerio de Transporte, subsidiadas por el Ministerio de Transporte. Sin embargo, nosotros no podemos entregar la infraestructura a una junta de vecinos. Entonces se debe hacer la entrega a la municipalidad, a pesar de que la operación es manejada por la junta de vecinos. ¿Esa operación en qué consiste? En el uso simplemente. Mantención por parte de ellos muy poca. Hay casos terribles de abandono de la infraestructura y deterioro,
y otros casos en que los mismos vecinos han cuidado y velan por el buen uso. Para nosotros es muy importante y hemos podido observar la relevancia que tiene las actividades de participación ciudadana, principalmente la etapa de diseño y construcción. Cuando nosotros le preguntamos y presentamos un proyecto a una comunidad, ellos la ven, hacen observaciones, se sienten parte del diseño, parte de la obra que se va a ejecutar, cuidan de mucha mejor manera y hacen un mucho mejor uso de la infraestructura. Entonces, es muy importante para nosotros poder hacer esas actividades. Convenios de entrega también con sindicatos de pescadores, que son los que operan las caletas principalmente, y ellos se hacen responsables de las mantenciones. Y ellos sí tienen, dentro de su estructura de costos, un monto menor, pero que sirve para hacer las mantenciones, pinturas que se requieran, cambio de algunos elementos de amarre, vitas, argollones, cambio y reposición de algunas defensas. Generalmente ellos colaboran y se encargan del reemplazo de la iluminación o mejoras. Los sindicatos de pescadores tienen de cierta manera algún mayor rango de dinero para poder hacer esta mejora. Y finalmente están las navieras, a las cuales nosotros podemos entregar la estructura de conectividad mayor, para que la operen, y ellos ponen un cierre perimetral, ponen guardia, cobran también una tarifa por su uso. Entonces ellos tienen una estructura que les permite hacer una mejor administración y una mejor administración de la obra. Entonces se hace ese convenio de entrega y nosotros inauguramos la obra. En la imagen se ve una caleta de pescadores de Carelmapu operativa, con las embarcaciones que hacen el retiro de sus productos, ¿cierto? Las suben a camiones y después las venden. O se ve una rampa también peatonal entregada a una naviera y que hace una explotación de la infraestructura. Eso. Entonces, ese es el cierre. Con la inauguración nosotros damos el cierre de nuestros proyectos, ¿ya? Como ciclo de vida. Ahora quería comentarles, como añadido al ciclo de vida de la infraestructura, evaluar el ciclo de vida del producto. En el primer caso, de la operación. ¿Ya? La operación puede ser por pescadores artesanales, puede ser por conectividad menor, que es lo que yo mencionaba de estas lanchas con subsidio del Ministerio de Transporte, conectividad mayor por medio de barcazas grandes, en navieras que ponen el sector, y de la comunidad en general en el caso de bordes costeros. Durante el ciclo de vida, y ya presenté el tipo de desgaste que tiene esta infraestructura, ya sea porque una barcaza operó mal. Ha pasado muchas veces que estaba atracada la barcaza, la tomó la marea, empezó a bajar y la barcaza queda montada encima de la rampa o de la infraestructura. La destruye en algunos tramos, de otro tipo de problemas que pueden haber. Nosotros intervenimos por medio de conservaciones, que es uno de los productos estratégicos que yo había mencionado al inicio que desarrolla la Dirección de Obras Portuarias. Por ejemplo, ¿qué tipo de conservaciones? Frente al fenómeno de socavación. La socavación es el retiro del material sobre o bajo las fundaciones de nuestra estructura, y generalmente se da por transporte de material, ya sea por los motores de la barcaza, ¿cierto?, que fuerzan ese retiro, o por el mismo transporte de sedimentos que pueden generar las corrientes en el sector, o el oleaje. El fuerte oleaje también nos puede socavar la estructura. Nosotros, frente a ese escenario, debemos hacer una mantención, un refuerzo de las fundaciones. Y otro tipo de problemas que tenemos en algunos sectores es el embancamiento. Por el mismo transporte de material, se ve en esta segunda foto cómo se ha ido depositando material sobre el material granular. Y aquí nosotros tenemos que intervenir y hacer un dragado y retirar todo este material de forma tal que quede operativo. Dentro de este ciclo de vida tenemos luego de la operación el retiro. Y el retiro, hay dos formas de verlo. Una es darle una nueva vida a esa infraestructura existente, que es por medio de ampliaciones. Por ejemplo, una rampa que estaba operativa
pero debido al crecimiento de la demanda, suele pasar en las islas, por ejemplo. Las islas, algunas van creciendo, otras no, otras van disminuyendo su población, pero hay algunas que sí van creciendo su población, va creciendo la existencia y disponibilidad de vehículos de la gente, y por lo tanto crece la demanda sobre esa infraestructura. Nosotros lo que hacemos es ampliarla. En el caso particular que muestra en la imagen es un ensanchamiento. Por ejemplo, una rampa que tenía 8 metros, la aumentamos a 6 metros, perdón, a 10 metros. Entonces, ensanchamos eso para que haya un flujo más expedito. También puede ser alargues. Muchas rampas que fueron construidas hace muchos años, cuando no habían tantos estudios ni tampoco tecnologías para construir en las puntas, sobre todo cuando no hay mucho rango de marea, o perdón, cuando el rango de marea es mucho, pero es difícil acceder a las mareas bajas, las rampas generalmente quedan cortas. Y en la actualidad nosotros hacemos ampliaciones y en vez de retirar la estructura, la alargamos y aumentamos su ciclo de vida. ¿Ya? Pero también hay que reconocer que hay abandono de infraestructura. Hay mucha infraestructura que en Chile, en nuestra región en particular, fue creada después del año del terremoto de 1960. Después de ese terremoto, que nos impactó fuertemente, se construyó mucha infraestructura hace más de 60 años y que en la actualidad quedó agotada, como en la imagen que se presenta ahí. Que si bien los pescadores hacen un uso esporádico, les contribuye, pero no cumple ningún estándar, no cumple ninguna norma y es un riesgo efectivamente para el usuario. En este caso de esta rampa, que hay muchas que quedan abandonadas, ¿cierto?, en retiro, también se pueden establecer nuevas soluciones. Y aquí quiero presentar un ejemplo de un proyecto que estoy desarrollando en la actualidad, que se ve la ubicación de la rampa antigua, que es esta de aquí, que es retirada finalmente de uso, y se proyecta una nueva rampa en esta zona que brinda un mejor servicio a la comunidad, cumple con normativa actual tanto de diseño de ingeniería como de accesibilidad universal para todas las personas y de mayor rango de operación también. ¿Ya? O sea, en todo rango de operación se puede utilizar la infraestructura. Ese es nuestro estándar que utilizamos idealmente en la actualidad. Digo idealmente porque en zonas, por ejemplo, donde hay mucha variación de marea y la playa es muy plana, la infraestructura puede llegar a medir, en algunas partes tenemos rampas de 200 metros. A veces, por temas, por rentabilidad social, el proyecto no se justifica en toda su extensión y se disminuyen los largos. Pero lo ideal es que sea en todo rango de marea. Entonces, se retira el proyecto por medio, se realiza una recuperación de la infraestructura por medio de ampliaciones o se retira por medio de un abandono. Esa es la presentación respecto al ciclo de vida del proyecto y en obras portuarias públicas y el ciclo de vida del producto terminado. Como conclusiones me gustaría comentar o indicar que, primero, el ciclo de vida del proyecto no es lo mismo que el ciclo de vida del producto, a pesar de que algunos autores así lo presenten. Yo me quedo con la propuesta del PMI en ese sentido. Otra conclusión de la presentación es que el ciclo de vida en obras públicas es secuencial, tanto por la estructura que tiene la dirección y los servicios públicos en general, como por la reglamentación que tiene. ¿Ya? Ese reglamento no permite, los dos reglamentos que yo mencioné, no permiten un ciclo de vida con traslape o fast track. Por una parte, además me gustaría indicar que el inspector fiscal no es director de proyecto. ¿Por qué? Por la estructura que tiene, el inspector fiscal es responsable del proyecto y vela por los objetivos, pero de esa etapa en particular que él está a cargo, ya sea estudios básicos, diseño o construcción. Pero su responsabilidad no está acotada a todo el ciclo de vida del proyecto. Por lo tanto, él no es el director de proyecto. ¿Quién es el director de proyecto?
es el director regional, ¿ya? Que él es el responsable de que todos los proyectos cumplan con sus objetivos. No obstante, él también cumple el rol de director funcional o de gerente general de la organización. Por lo tanto, cumple esa doble visión. Eso yo creo que es posible de mejorar. Nosotros tenemos además la ventaja de que por el tipo de trabajo, el personal y los responsables están muchos años en el cargo. Por lo tanto, si nuestro ciclo de vida del proyecto pueden ser 10 años, 7 años, es posible que a algún funcionario se le asigne el rol de director de proyecto y pueda seguir todo el ciclo de vida. A pesar de que quizás él no sea el inspector fiscal en todas las condiciones, porque tampoco podría por conocimientos, pero sí podría ser director de proyecto y hacer el seguimiento durante todo el ciclo de vida de ese proyecto, ¿ya? Lo que en la actualidad no es así. Esa responsabilidad recae en el director, pero se contradice con el hecho de que él es también el encargado de toda la organización. Por lo tanto, tiene esa doble función que desde mi punto de vista no es compatible ni recomendable. Y por último, decirles, o como conclusión, es que en obras portuarias en la zona austral, los proyectos presentan múltiples desafíos técnicos, logísticos y administrativos. Y por eso es que se involucra a muchas profesionales y técnicos en su desarrollo. Muchas gracias. Ahora, Rommel, dejamos el espacio para consultas, preguntas. Sí, Francisco, muchas gracias por tu presentación. Me gustaría hacerte algunas preguntas. Primero agradecerte por la presentación que nos has dado. La verdad ha sido interesante. La verdad mi experiencia ha sido más que nada en edificaciones, así que poco me acostumbro al tema de otros tipos de obras que tenemos en el mercado. Pero yo tenía, antes de pasar a las preguntas que tenemos del público, un par de preguntas, ¿sí? Comentaste acerca de que las obras se asignaban a las constructoras y se hacía en función de un costo, ¿no? La que tenga el menor costo. Y bueno, la propuesta técnica iba más para el consultor o el diseñador, ¿no? Eso es lo que entendía. Entonces, ¿qué pasa no sé si allá sucede algo como aquí, como la obra va al menor costo, entonces las constructoras terminan bajando los costos, los ratios, y terminan haciéndote una propuesta para que durante el proceso de ejecución de la obra surjan adicionales por incompatibilidades, por diferencias del proyecto, y la ganancia no está en la licitación, ¿no? Está en los adicionales y en todo lo que se pueda sacar de ahí, ¿no? ¿Eso es algo que también pasa en los proyectos o están muy bien definidos y no hay casos de adicionales? Nosotros aquí tenemos de adicionales del 30, 40, hasta el 50% del costo del proyecto. O sea, hasta esos niveles llegamos. ¿Cómo es allá? Mira, yo diría que hay dos condicionantes o dos casos. Lo primero es que las obras portuarias son caras. El metro cúbico, por decir, el metro cúbico de hormigón en Chile, normal, cerca de los 400 mil pesos. En hormigones podemos llegar a 600, 650, o sea, un precio que es mucho más elevado por todas las condicionantes que yo decía. Entonces, por un lado, las empresas presentan montos altos para la ejecución de obras por todas las restricciones que yo mencioné en la presentación. Y por otro lado, el reglamento de contratación de obras públicas establece que las modificaciones se pueden hacer hasta un 30% de la obra sin mayor complejidad. Si el presupuesto está disponible, no requiere permisos adicionales, no requiere un permiso del CEREMI, de la Fiscalía, de un ente externo. Entonces, cuando hay modificaciones de obras, son siempre dentro de ese rango, porque el hacer una gestión de más presupuesto en una obra pública es muy complejo. Entonces, ciertamente hay aumentos de plazo, o sea, aumentos de obra, perdón, pero sabiendo que
en general los precios ya son elevados. Por lo tanto, hay cambio, pero no es tanto. Porque la empresa, la que se adjudica, ya viene con un precio que es más alto que el mercado tradicional. Por lo demás, no son muchas las empresas que pueden ejecutar este tipo de obras. Hay un listado de especialidades en el reglamento, y cuando se licita la obra, se exigen ciertas categorías: hormigones marítimos, estructura metálica, montaje, en distintas categorías, A1, A2, C1, C2. Entonces nosotros pedimos ese tipo de empresas. Y son algunas empresas, muy pocas, las que pueden ejecutarla y licitar. Correcto. No sé si con eso te queda claro. Sí, ya me queda más claro incluso la terminología que a veces usamos, porque yo le digo adicional y ustedes le dicen obra, no sé si decir ampliación de obra o extensión de la obra, ¿no? No, modificaciones, nosotros lo damos como modificaciones, pero sí, en la práctica es lo mismo. Claro, es un tema de terminología. Y también tú desde el lado público, aquí hay algo que se maneja o que se está tratando de manejar, que es los contratos colaborativos. ¿Sí? Que no sé si sabes qué es eso, donde el constructor interviene desde la etapa de diseño y como que se selecciona a alguien que ya va a optimizar el proyecto. O sea, como los diseñadores o los que hacen los especialistas de diseño no necesariamente tienen la práctica o la expertise y te pueden poner oro, digamos, en el proyecto, ¿no? Cuando realmente una constructora con años de experiencia te dice, oye, con plata te va a funcionar igual, pero como el expediente ha sido diseñado con oro, los costos se elevan para ambos casos, ¿no? Entonces la licitación sale carísima, hay incompatibilidades y mil cosas, ¿no? Entonces aquí el contrato colaborativo hace y genera que el constructor que tiene el expertise de construir propiamente dicho y sabe qué material está en el mercado, qué sirve y puede optimizar el proyecto, puede participar desde el principio, ¿no? Desde el principio de una obra. Eso está contemplado en obras portuarias, ¿lo han visto? ¿Cómo lo ves tú? Mira, nosotros por reglamento no podemos trabajar con ese tipo de contratos. Es lo que yo decía en el ciclo de vida, es muy secuencial, tanto por la estructura como por la normativa que tenemos asociada. Pero en nuestro caso en particular de obras portuarias, tenemos la, de comillas, ventaja para eso, que el mercado es muy acotado. Son muy pocas las empresas, así como las que construyen son pocas, las que diseñan también. Nosotros cuando licitamos proyectos, no recibimos más de 4 empresas, 3 empresas. Trabajamos como con 5 empresas, porque también en nuestro reglamento de consultorías, que es el otro reglamento, hay también categorías, y son muy pocas las empresas que tienen las categorías de obras portuarias, obras marítimas, ¿ya? Entonces, esa barrera de entrada ya es alta, por lo tanto, llegan muchos especialistas que son del área solamente, y se dedican a ese rubro, no explotan otras áreas. Entonces, ellos conocen muy bien el mercado, y además tienen ya mucha experiencia en el trabajo específico. Claro, ¿no? Son diseñadores o proyectistas con experiencia, entonces ellos sí están metidos en ese punto. Perfecto. Así es. Te leo algunas preguntas del público, dame un segundo. Teníamos algunas consultas. A ver. Victoria Fallao nos pregunta, me gustaría saber si participan y cómo los beneficiarios finales del proyecto. O sea, cómo los beneficiarios finales están participando del proyecto. Bueno, en la presentación lo indiqué, al menos en la etapa de diseño, generalmente se realizan por lo menos 2 actividades de participación ciudadana, ¿ya? En las cuales nosotros como Dirección de Obras Portuarias, y en el caso de las empresas consultoras como empresas proyectistas, van al sector en que se va a ejecutar la obra, se presentan ante el proyecto, generalmente 2 alternativas, se le presenta a la comunidad, se recogen las observaciones de esta comunidad a cualquiera de las 2 alternativas, se selecciona muchas veces, se aprueba cuál alternativa se va a diseñar en ingeniería de detalle por la misma comunidad, y luego cuando se toma esa información, se desarrolla la ingeniería de detalle, cuando está lista se lleva nuevamente a la comunidad a presentar el proyecto, ¿ya? Entonces,
ellos ven primero ese anteproyecto en el cual presentaron observaciones, no sé, queremos luminaria en este sector, queremos señalética, queremos infografía, este tipo de banca, ¿no? Que la dirección quizás en la cual se está enfocando en la estructura debiese de modificarse por tales motivos. Nos pasa mucho con los elementos de amarre, argollones, vitas, qué tipo colocar, dónde colocarlo. Cuando ellos ven reflejado en el diseño final cuáles fueron sus recomendaciones, ellos notan también y agradecen esa consideración. Y como también indicaba, cuando ocurre eso hay un mejor uso de la infraestructura, ¿ya? Hay un mayor cuidado, y nosotros lo notamos después cuando vamos a visitar o inspeccionar la obra ya construida. La gente como tiene un poco más de cariño hacia lo que se ejecutó y lo cuida de mejor manera. Y eso es plenamente satisfactorio. Aquí una consulta más de Leonardo Yáñez, nos dice, bueno, primero agradece por la presentación, está muy interesante, y quiere que cuentes acerca de un proyecto que han realizado en Chiloé, y en especial cuál ha sido la participación de de los pobladores. No sé si sabes a lo que se refiere. Sí, entiendo que va en línea con la pregunta anterior, me parece. A ver, les quiero mostrar una imagen de este proyecto. Este proyecto de acá fue desarrollado en la isla de Chiloé. Primero, para la gente que no conoce, voy a repasar un poco la distribución de la región. Esta es la región de los lagos, ¿cierto? La isla de Chiloé es esta isla de acá, ¿ya? Actualmente puede ser conocida porque se está construyendo un puente de cerca de 2 kilómetros que conecte este sector, la isla con el continente, por medio de Pargua, Chacao, pero actualmente se hace solo por medio de barcaza. Entonces, esta es la ruta panamericana, la ruta 5, se toma una barcaza acá y llega hasta esta isla, ¿ya? En esta isla en particular se ve una isla pequeña aquí, no, perdón, aquí, frente aquí en Chile hay una isla pequeña, esa es la isla Calcahue. Ahí desarrollamos un proyecto que se terminó de construir, de hecho, el año pasado. Ahí está el modelo estructural de ese proyecto, que es este de acá, ¿ya? ¿Qué pasó ahí en la actividad de participación ciudadana? Lo primero fue un poco bochornoso, lo voy a comentar, pero fue bochornoso porque es un proyecto que ya se había diseñado anteriormente una solución vehicular, porque la gente quería que haya acceso de vehículos ahí. El problema es que, como se ve un poco en la foto, se infiere, el terreno es muy escarpado. Entonces, hacer un camino para llegar ahí era muy complejo. Pero la gente venía con años esperando que se desarrollara una rampa, y se hicieron los estudios, pero no se concretó el proyecto, no se construyó. Se diseñó, llegó a la etapa de diseño, pero no se construyó. Y luego tuvimos que ir a darle explicación a la gente de que ahora íbamos a hacer una rampa, pero peatonal, que es la que se estaba construyendo ahí, y le presentábamos alternativas de solución. Y en la alternativa de solución, en la primera presentación que nosotros fuimos, ellos estaban muy preocupados por las barandas, ¿ya? Porque es una zona con alta pendiente, la playa también, entonces la rampa quedaba muy elevada. Cuando la marea está baja, queda cerca de 6 metros de altura, que está expuesta a la persona, y la rampa es angosta. Entonces ellos pidieron baranda. Luego fuimos a la segunda presentación y le presentamos el proyecto con baranda, ¿ya? Y ellos vieron que la baranda le iba a obstruir su mismo flujo, porque la gente entra con pequeños carros de carga manual a la rampa para poder subir sus cosas y productos a las embarcaciones. Y estas barandas no le iban a permitir usar este tipo de carro. Por lo tanto, la carga tenía que ser manual. Y finalmente terminamos decidiendo por ellos mismos que esa solución que habían pedido
les generaba un problema y finalmente decidieron retirarlo, ¿ya? Y así con otros pequeños elementos. En general, la gente se pronuncia respecto a unas soluciones globales y a los detalles. En las soluciones globales muchas veces es difícil incorporar su visión porque hay muchos aspectos técnicos que ellos no manejan, pero sí nos sirve para inferir qué es lo que ellos pretenden que se solucione o cómo plantearlo, pero en los detalles ellos sí tienen mucha claridad de cómo usarlo y qué es lo mejor, lo más conveniente. Entonces, en ese aspecto siempre hay que poner especial atención a cuando la gente indica ciertos detalles, poder recoger esos comentarios e incorporarlos. En este caso fue el caso de las barandas que las pidieron incorporar y luego se dieron cuenta que era mejor no incorporarlas y fue como se propuso el diseño definitivo y cómo se construyó finalmente. Espero haber respondido a la pregunta. Sí, Francisco, yo también, aparte, me ha generado una duda más ahora hablando de la operación y de lo que va a ser este futuro, ahora el nuevo futuro COVID, ¿no? ¿Qué pasa o qué pasaría en las obras portuarias en temas de acondicionamiento ya para el nuevo usuario? ¿Están haciendo algún proyecto especial para esto? ¿Ya lo han evaluado? ¿Qué está pasando con las obras? ¿Cómo? No te entendí el fondo de la pregunta. Me refería a qué acondicionamientos se están haciendo a las obras portuarias para trabajar con las nuevas cosas que nos va a pedir este trabajo con COVID, ¿no? Vitrinas, partes con vidrio para que no haya interacción o realmente no hay tanta interacción en una obra portuaria y no se necesita acondicionar para hacer trabajos, porque entiendo que es parte del Estado o del gobierno hacer el acondicionamiento, ¿no? No es como un privado que tiene que ver la manera en la cual acondiciona, ¿no? Ahora, ¿el Estado asumirá algún acondicionamiento o no? No se está pensando en nada de eso. Mira, hasta el momento no se ha planteado nada por el estilo en términos del proyecto en sí. Las obras, las que están operando, sí se han establecido dictámenes de Contraloría y oficios de la Dirección General de Obras Públicas para el desarrollo del proyecto, tanto para el diseño, condiciones para el diseño, como para la construcción. Pero nada se ha planteado respecto a la obra en sí. Ahora, nuestras obras generalmente no son de uso muy intensivo en términos de persona por metro cuadrado, ¿ya? No es que haya una proximidad muy alta en la gente, salvo yo diría en los refugios de conectividad. A ver, vamos a mostrar una foto para que se entienda un poco mejor. En esta foto, por ejemplo, se ve esa barcaza, ¿cierto? Con la rampa y aquí entran los vehículos. Esta foto se ve poco vehículo porque es en invierno. Esta barcaza opera una vez al día en invierno, pero en verano tiene 2 flujos. Incluso 3 tuvo esta temporada. Entonces llega mucho vehículo y llega mucha gente. Y aquí se observa un refugio donde la gente tiene espacio para esperar. O sea, el auto lo dejan aquí en el estacionamiento, en la calle, y ellos entran al refugio y pueden esperar si es que está lloviendo, si quieren descansar. Yo diría que ese es el único punto en el que hay un mayor zona de concentración de personas, ¿ya? En nuestro tipo de obras. Son edificaciones muy, muy puntuales, que no es generalmente como el área principal que nosotros diseñamos. Pero en esa zona no tenemos al día de hoy ninguna medida contemplada en el diseño. En la operación sí se están tomando medidas, pero para el diseño no. Ok. Ahora entiendo que como operación están acondicionando, bueno, veo que el tráfico tampoco es el de un mercado, de un lugar que aglomere mucha gente, entonces como operación deben ser cosas pequeñas, no les impacta tanto a ustedes. Efectivamente, mira, los que tienen mayor uso de gente en general son los bordes costeros, mejoramientos de ciudades, ¿cierto?, que dan hacia el mar o hacia el lago, que sí tienen un mayor uso de gente, pero es muy estacional. Como acá estamos en el sur de Chile, llueve mucho durante largos meses, por lo tanto su uso en gran parte del tiempo es muy bajo y en el verano es muy intensivo, mucho turismo, mucha gente.
pero siempre son espacios abiertos los que nosotros desarrollamos. Entonces tampoco es tan pertinente o es muy pertinente tomar ese tipo de medidas. Correcto. Y a nivel de diseño, están incluyendo, entiendo, para algunos conceptos para el futuro. ¿No tienen proyectos o cómo están con futuros proyectos ahorita? No, lo que yo mencionaba es que el diseño en sí no considera medidas, pero para la ejecución de esos diseños sí se están tomando de alguna empresa que viene desde afuera a la zona, tiene que hacer cuarentena, 14 días, pero no hay ninguna medida contemplada para la obra en sí. Ok. Claro, por ejemplo, aquí estamos viendo el tema de que si va a haber una obra y vamos a diseñar y vamos a poner medidas cuando terminemos de la obra, que no sé exactamente cuál sería un plazo estimado en un proyecto portuario. En mi caso, en edificaciones tenemos 14, 18 meses. En 14 o 18 meses, teóricamente ya debe haber una vacuna, ya debe haber cosas. Entonces, no diseñamos considerando factores COVID, ¿no? O sea, ahorita, para Claro. un proyecto en 2 años, no se está considerando. La verdad, Sí, nosotros, los proyectos nuevos sí, pues, sí, nosotros tampoco estamos tomando ese tipo de precauciones. claro. Ya, sí, ya me queda más claro, Francisco. No veo ninguna pregunta adicional. Quiero agradecerte por darte el tiempo de participar de estas sesiones que programamos para diversificar un poco más el conocimiento y no solo aterrizar conceptos aquí locales del país, sino que es interesante ver qué experiencias están teniendo en otros lugares con proyectos diferentes y poder nutrir un poco más este conocimiento. Francisco, estoy muy agradecido de que hayas podido darte un tiempo para presentarte y poder compartir esta experiencia con nosotros. Muchas gracias, Francisco. Gracias a ustedes, fue un gusto. Un gusto. Muy buenas noches, Francisco. Buenas noches a la comunidad que nos estaba escuchando. Hasta luego. Hasta luego.